quizá algunas personas se sientan identificadas con esto que voy a contar. Y es que al año de haberme iniciado en la masonería, por diferentes razones, decidí no volver. Me sentía frustrado, me sentía como que no pertenecía al lugar, a pesar de que me inicié en tremenda logia, continúo en esa logia, la respetable logia Cuna de Muñoz Rivera número 72 en los Valles de Barranquita, y contaba con el mismo grupo de hermanos que cuento hoy día. Bueno, algunos ya partieron a Oriente Eterno, pero yo me sentía como perdido, me sentía que no pertenecía al lugar, me sentía que no era lo que yo buscaba, lo que yo pensaba que era la masonería. Muchas veces por falta, lo que yo sentía que era falta de instrucción, por diferentes razones. La cuestión es que fui poco a poco pensando y canalizando, retomando el asunto y hablando con diferentes hermanos, entendí que el masón se construye básicamente solo. La construcción es individual y eso lo tenemos claro. Pero yo como que quería tener algo más, sentir una relación más íntima con la masonería. Y no lo encontraba y decidí irme. Entonces, después de esas conversaciones, comencé a buscar por mi cuenta, hacía diferentes cosas para ir aprendiendo un poquito. Y poco a poco fui entendiendo y al cabo de 5 meses regresé, o menos de 5 meses. Estaba económicamente a plomo, no tenía problemas. Y comienzo ese proceso de construcción individual, personal, que me ha traído hasta aquí, hasta hoy día. Y he podido alcanzar diferentes metas dentro de la masonería, ¿verdad? Los diferentes grados, hasta mi exaltación. Luego experimenté los altos cuerpos, los Shriners, ahora con el Groto. Y hoy día me siento bien con la masonería. Y esto lo digo porque hay veces que las personas quieren encontrar algo donde no está. Y verdaderamente donde está eso que buscas como masón, hay una parte que está en la logia, pero hay una parte que está en tu interior. Y es como las personas que se enamoran y sienten que si esa persona se le va del lado, ya no puede vivir. Y el problema es que quieren encontrar un sentimiento en otra persona y no en sí mismo. Quieren sentirse amados por otra persona, pero no se aman a sí mismos. Entonces ahí se convierte en una muletilla emocional esa pareja. Y el taller no es una muletilla emocional. El taller es una herramienta. Ahí tú encuentras tu herramienta a través de los símbolos y alegorías para tu construcción. Ya hoy me siento bien. Estoy complacido con lo que encuentro como es la masonería, con lo que brinda la orden. Pero hay cosas que no haría. Y respeto al que lo pueda hacer, ¿verdad? ¿Y qué cosas yo no haría? Bueno, yo no tendría una conducta indecorosa. No tendría una conducta fantoche, arrogante. Me gustaría seguir siendo de la manera que soy. Creo que soy una persona humilde, que le gusta seguir buscando información y compartiendo información, que le gusta ayudar a los demás desinteresadamente y no caer en estos papelones que puede caer mucha gente, como por ejemplo hablar mal de otros hermanos. Eso yo no voy a caer en eso. El respeto, ¿verdad? El que lo quiera hacer, no es que lo respete, porque una persona así no merece el respeto, pero tampoco lo voy a lastimar, ¿verdad? Con que no me moleste es suficiente. ¿Qué no haría? Lloriquear en Facebook. Eso es algo que yo no haría. Poner cosas en una red social, insultando, diciendo, tratando de humillar, desmoralizando a otra persona fuera de la masonería, lo que conocemos como un profano, y mucho menos a un hermano. Mucho menos a un hermano. Porque eso da mucho que decir de la persona, ¿verdad? Eso deja mucho que decir de la persona. Una persona que se atreva a hacer esto, verdaderamente debe tener algún tipo de problema emocional, algún tipo de problema de ¿cómo se puede explicar esto? De que quieren sentirse importantes y no captan la atención, tienen un déficit de atención y hay que escribir cosas que sean impactantes, como desmoralizar a un hermano o desmoralizar a una persona. Eso como que, no sé, a mí personalmente, yo me sentiría ridículo haciendo ese tipo de cosas. No lo haría, no caería en eso. No caería en patrones de conducta de llegar a los sitios y tratar de brillar pisando a los demás,
tratando de hacer deslucir, de desmoralizar a otras personas. Porque al final del día, seas masón o no, eres mi hermano. Y yo verdaderamente pues trato de confraternizar, de llevar ese lazo especial por lo mucho que representa la masonería para mí, por lo mucho que he aprendido, por lo que me ha enseñado. No le hablaría mal a otro hermano de un hermano, ni a otra persona particular, a ningún profano le hablaría mal de un hermano, porque yo sé lo que es caer y que te enreden en la lengua, ¿verdad? Y que tú te enteres a lo último de que te han espeluzado. Pero en la viña del Señor hay de todo, hermano, así que uno tiene que respirar profundo, controlar esas pasiones que no se vayan a desmedir y no hacerle ridículo, ¿verdad? Porque si tú caes en un proyecto de venganza, te vas a ver igual. Que es ridículo, que habla mal del otro hermano, que lo desmoraliza. Verdaderamente es que no, chacho, yo sentiría una vergüenza increíble conmigo mismo. ¿Cómo se sentirán mis hijas? Porque en algún momento se pueden enterar de que papá habla mal de otros hombres o de otras mujeres. ¿Y cómo yo voy a quedar delante de mis hijos, delante de mi familia? No, es como que no es un ejemplo. Y pues verdaderamente eso es como no estaría diciendo cosas que no se deben decir en las redes sociales, no revelaría ni puntos, ni partes, ¿verdad? De lo que yo juramenté no decir. Cuidaría con celo, como lo hago hasta ahora, nuestra augusta orden de la masonería, de libres y aceptados masones, aquí en Puerto Rico y en el mundo. Es más, yo extiendo mi respeto hasta hermanos que no son de órdenes regulares, que no son de la masonería regular. ¿Por qué? Porque cualquier persona que está en un proceso de construcción personal, para mí, esa persona merece mi respeto. Pero si es una persona que está en la masonería o en los Rosacruces o en cualquier otra orden que se supone que sea un lugar que te dé herramientas para construirte espiritualmente y como persona, y verdaderamente pues coger la espátula verdaderamente para empañetar y la regla para medirse la lengua, pues entonces esa persona pues puede tener los grados más grandes en la sociedad que trabaje, ¿verdad? Ya sea la orden de la masonería, Rosacruz o cualquier otra orden que aunque no sea regular, pero si está en un proceso de construcción constante, ¿qué me importa a mí si es o no es regular? Es un ser humano que está luchando por ser mejor y merece mi respeto. Y yo lo voy a apoyar si lo tuviera que apoyar en algún momento. Lo que no puedo compartir, pues no lo puedo decir aquí, pero lo que yo soy como hombre y como persona, eso ninguna regla, ningún estatuto me lo va a quitar. Porque el ser humano tiene que aprender a respetarse y yo creo que uno respetando gana más que no respetando. No haciendo ridículos, sin lloriqueaderas en las redes sociales y demeritando, desmoralizando a otros hermanos. No, mi hermano, que yo no voy a estar en ese papelón a hacer. Se ve feísimo. Y nada, luego yo creo que ese proceso que tuve, ¿verdad? Que como que me retiré, quería dimitir de la orden. Fue como un retiro para repensar, para hacer ese viaje interior y utilizar las pocas herramientas que tenía en ese momento y reflexionar. Y me sirvió, pienso que me sirvió, porque el que no quiera ofrecerme su respeto, pues yo eso se lo voy a respetar, con que no me suficiente. Y nada, eso era lo que quería compartir. Por favor, yo exhorto a los hermanos a que se amen, a que se abracen, a que se extiendan la mano y que cuando tengan la cabeza caliente, que lo piensen 2 veces, 3 veces, 4 veces. Cuando enfríes el pensamiento, entonces te expresas. Y exprésate con la persona que tienes el problema, sea masón o sea profano. Exprésate con la persona directamente, cara a cara, de frente, como hombre o como dama. Exprésate de frente, en silencio, sin que nadie más se entere. No caigas en el papelón. Porque ¿sabes qué? Te ves feísimo. Se ve feísimo eso. Entonces las consecuencias pudieran ser nefastas para la persona que caiga en este papelón, en esta lloriqueadera, las redes sociales,
hablándole mal a otros hermanos o hablando mal entre, ¿verdad?, profanos, entre personas que no son masones. Hay que velar porque el masón se conoce de lejos. El que verdaderamente es masón se conoce de lejos, hasta por su forma de caminar, vamos. La forma en cómo se para cuando está quieto, tienen como que se le sale algo por los poros al hombre libre de buenas costumbres, al hombre que hace reflexión, a ese hombre que es cariñoso, bondadoso, ese hombre que te mira con ternura, con respeto, porque ¿sabes qué? Lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Así que te voy a dejar con eso. El masón se conoce de lejos y no tiene que decir que es masón. Bueno, si tiene una camisa o la sortijita, eso pues lo marca. Pero hay cosas que le salen por los poros. Y es ese sentido de responsabilidad con uno mismo. El sentimiento de ser masón. Analízalo y piénsalo. Ahí, suscríbete al canal, dale like si te gustó, dislike si no te gustó, porque lo voy a subir a YouTube. Para que lo vean, para que te abochorne. Si eres así. Si no eres así, te aplaudo. Comparte este video, compártelo y compártelo. Hasta luego.